Muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida. El Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez, OFM, y la Universidad de San Buenaventura les da una bienvenida en esta noche a su diplomado en espiritualidad franciscana. En esta noche tenemos nuestro primer foro. Es un foro de cierre de esta gran unidad que hemos tenido un acercamiento. El foro del Evangelio a la vida y de la vida al Evangelio en familia. Hoy nos acompaña la OFS. Está el hermano Ligorio Duzán, que es el responsable de la formación nacional. Angélica Zuluaga, que es la presidenta nacional de JUFRA. Y Fray Miguel Ángel Estupiñán Zafra, OFM, asistente espiritual de la OFS en Colombia. Les damos una bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta noche. Y doy el paso a nuestro hermano Ligorio. Gracias. Muy buenas noches para todos los hermanos. Me alegra mucho poder participar en este diplomado, con este foro que vamos a compartir con ustedes. Se trata de un paneo muy general sobre lo que es la Orden Franciscana Seglar en Colombia. Pero primero yo invito a nuestra hermana ministra nacional, la hermana Gloria Rivero, para que dé una introducción y haga una puntualización de lo que vamos a compartir esta noche. Y luego le pedimos al hermano a Fray Miguel, nuestro asistente nacional por la OFM, que nos introduzca con una oración. Hermana Gloria, por favor, adelante. Gracias, hermano Ligorio. Muy bien, buenas noches, Miguel. Buenas noches a los frailes que nos acompañan, al Consejo Nacional, a los hermanos y hermanas de la OFS y miembros del diplomado e invitados en general. Soy una servidora de la Fraternidad Nacional OFS Colombia. Agradezco en nombre del Consejo Nacional al Centro de Formación y Acción Social Fray Gabriel Gutiérrez Ramírez de la provincia de la Santa Fe y a la Universidad San Buenaventura esta oportunidad de compartir la belleza que contiene ser franciscano seglar y hacer parte de la familia franciscana en la Iglesia. Todo lo formativo, sea formal o informal, contribuye al despertar de la conciencia. Pero cuando buscamos respuestas a preguntas esenciales de la vida, ¿quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Incluso preguntas sobre la existencia de Dios, difícilmente encontramos respuestas fuera de nosotros. Nos vemos abocados a confrontarnos en la interioridad, a iniciar la búsqueda interna, y aunque las respuestas ya nos han sido dadas por el Espíritu Santo y se encuentran escritas en lo profundo de nosotros mismos, hasta que no logramos encontrarlas en nuestro interior, realmente no las hacemos parte de nosotros. Es lo que podemos llamar el tesoro escondido o la perla preciosa. Siempre estamos buscando más profundamente, entre comillas. Si logramos encontrar, abro paréntesis, ser luz, sal de la tierra, cierro paréntesis, lo vendemos todo para poseer este terreno. La Orden Franciscana Seglar es un terreno que posee tesoro. En mi caso personal, mi propósito de conversión se ha ido desenvolviendo específicamente en esta orden, en la que he encontrado el mejor ambiente para mi aquietamiento interior y para dejarme atraer al encuentro personal con Cristo. Me condujo el Señor oportunamente a una fraternidad local enraizada en el carisma y con mucha sensibilidad franciscana. Una verdadera familia espiritual que me brindó acogida y me ha enseñado a orar, a discernir cotidianamente este llamado, a servir desde la minoridad y a testimoniar mi verdadera identidad, la de ser hija de un mismo padre, la de ser hermana. La OFS es un terreno abonado desde hace más de 800 años. Ofrece todo lo que podemos soñar: caridad,
fe y esperanza principalmente, pero también sencillez, paciencia, compasión, mansedumbre, pureza de corazón, conocimiento de Dios y de sí mismo, fidelidad, autonomía, libertad, ternura, amistad, unidad, prosperidad, fraternidad y la plenitud en Cristo como la encontró y vivió Francisco de Asís. Los quiero dejar con un interrogante. ¿Les gustaría dejarse interpretar por Dios y explorar este precioso terreno? Aquí puedes encontrar el tesoro que buscas. Muy bien, ahora doy paso a los hermanos que han preparado la exposición. Paz y bien para todos. Así bien, hermana, muchas gracias. Entonces, hermano Miguel Ángel, por favor. Muchas gracias, hermano Ligorio. Un saludo fraterno de paz y bien para todos los que están presentes en este diplomado en espiritualidad franciscana. Como ya lo han dicho, soy Fray Miguel Ángel Estupiñán, asistente espiritual nacional para la OEFES y la JUFRA. Al final de esta exposición, muy brevemente les comentaré de qué se trata la asistencia. Un saludo muy fraternal para mi querido hermano Heriberto. Padre, buenas noches, me alegra mucho verte en este espacio también. Miguel Ricardo, por supuesto. Gracias a ustedes por la animación. Y pues bueno, les invito para que nos pongamos, ¿me confirman? Dicen que las hermanas concepcionistas en Tunja no están escuchando. ¿Ustedes sí están escuchando? Muy bien. Aquí bien, ok. Perfecto. Ok, muchas gracias. Les invito para que nos pongamos en manos de Dios, dispongamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, también nuestro cuerpo para recibir esta formación. El Señor por algo nos ha traído, nos ha reunido en esta noche para algo bueno, para aprender algo bueno. Y el Señor precisamente ha suscitado en nuestros corazones que hayamos dado el paso de tomar la decisión de asistir, de tomar este diplomado. El Señor quiere hablarnos de algo, el Señor tiene un mensaje para nosotros. Así que los invito para que iniciemos en esta noche en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Reunidos en el nombre del Señor, utilicemos también esas palabras que usó Francisco de Asís ante el crucifijo de San Damián cuando le pedía al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Oh alto y glorioso Dios, ilumina las Mira las tinieblas, tinieblas de mi corazón. dame Dame fe fe, recta, esperanza cierta, caridad caridad, perfecta, para que cumpla tu, sentimiento, Señor, para que cumplir cumpla tu tu santo y veraz mandamiento. mandamiento. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Seráfico Padre San Francisco de Asís, Ruega por ruega nosotros. Santa Isabel de Hungría, Ruega por nosotros. que la bendición de Dios Todopoderoso nos acompañe en esta jornada, en este foro, y pueda suscitar en nuestros corazones la inquietud también de seguirle a la manera de San Francisco de Asís. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, ¿qué es la orden franciscana seglar? En una ocasión le preguntó un periodista a la hermana Emanuela Denuncio, que era la ministra general en ese tiempo de la orden franciscana seglar. Le dijo el periodista, bueno, hermana, cuénteme una cosa. ¿Qué hacen los franciscanos seglares que usted preside? La hermana Emanuela le dijo, señor periodista, escúcheme, pero la pregunta tal vez no es correcta. La pregunta tal vez debería ser, ¿qué son los franciscanos seglares? Porque nosotros antes de hacer, somos. Ah, bueno, y eso queremos referirnos en esta noche, haciendo una descripción muy rápida de lo que es, ha sido, y esperamos proyectar la orden franciscana seglar en Colombia.
¿Ven esa diapositiva o no? A ver, la siguiente. Vamos a ver si lo ven. Todavía no se ve. Listo, ahí ya. Bueno, ¿cómo es la organización? Hablemos de la organización de la Orden Franciscana Seglar. ¿Cómo se ha organizado? ¿Desde dónde? ¿Cómo es la génesis de esto? Pero no vamos a remontarnos a nuestro padre San Francisco, 1221, cuando surgió todo este movimiento de las terceras órdenes. Y San Francisco es el primero que fundó una tercera orden. Y después vinieron las otras, como los carmelitas, los dominicos, los mercedarios más tarde, en fin. Digamos que en el siglo XX hubo un movimiento muy importante y el Papa Pío XII, de feliz memoria, y convocó un congreso de dirigentes laicos en el año 1950. Eso fue muy importante porque se emprendió prácticamente, se reforzó la acción católica y los terciarios que venían en su movimiento organizándose. Hubo una gran manifestación, un congreso grandísimo en Roma. Asistieron de muchas partes del mundo, especialmente de Europa, y ahí prácticamente como que se gestó una organización para la Orden Franciscana Seglar, que en ese tiempo llamaban Venerable Orden o Tercera Orden, en fin. Después Papa Pío XII eh, dirigió un discurso a los terciarios el 1 de junio eh, sobre la importancia del laico y la expectativa de la iglesia con los franciscanos. Mire, aquí estamos hablando de laicos, ¿sí? Estamos hablando de laicos. Pero después ya con la regla y con las constituciones, entonces ya se definió si era orden franciscana laical o seglar. Y hoy muchas veces se confunde eso, ¿no? Orden franciscana seglar, orden franciscana laical. Y muchas provincias de los franciscanos y de las hermanas franciscanas del Caribe franciscano tienen como propósito fomentar y organizar los laicos franciscanos, que es muy distinto a la orden. Bueno, vamos a comentar un poquito después. Viene después entonces la organización, ese movimiento, esos congresos del año 50 con el Papa Pío XII, fueron los que dieron como las puntadas para organizar las constituciones generales. Hay que decir que la Orden Franciscana Seglar fue muy promovida por los hermanos de la Primera Orden y de la Torre. Y ellos se organizaron y dijeron, bueno, vamos a conformar entonces un consejo internacional. Ese consejo se denominó el CITOF, Consejo Internacional de la Tercera Orden Franciscana. En el año 1952, 1957 comenzaron a fortalecerse y a organizar la primera regla y la primera constitución, es mejor. Y en el año 57 se aprobaron las primeras constituciones. Bueno, todo esto fue, digamos, trabajándose, organizándose. Y aquí en Colombia, los padres capuchinos especialmente fueron muy dinámicos y organizaron prácticamente el primer Consejo Nacional. El primer Consejo Nacional que hubo en Colombia de la Orden Franciscana del Ar fue de obediencia capuchina. Y esa obediencia capuchina fue la promotora de las primeras fraternidades. Había un padre Antonio que motivó mucho las organizaciones, las fraternidades. En Acevedo, por ejemplo, una fraternidad muy interesante que después, hasta no hace mucho, estaba funcionando, pero los padres tuvieron que salir allá por amenazas, padres capuchinos. Bueno, de todos modos, la orden se organizó en Roma cuando los ministros generales se reunieron y formaron lo que llamaban discretorio. Y en ese discretorio entonces
propusieron a la hermana Manuela, a la hermana Mattioli, como ministra, como coordinadora de ese movimiento. Más tarde fue Manuelita Mattioli, fue la ministra, la primera ministra general. Aquí en Colombia teníamos dos obediencias, la obediencia capuchina y la obediencia de la OFM. Ya en el año 1995, vamos para allá, prácticamente hubo una reunión de unificación. Fue el primer capítulo unificado que hubo, que se celebró en Tranquilandia, en la casa de los padres capuchinos allí. Esto, en 1969, Manuela Mattioli presidió ese primer discretorio. En 1973, los 4 ministros generales y la TOR nombraron prácticamente el primer Consejo Internacional que llamó CITOF, Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar. En 1975 fue el primer capítulo general. En el año 2000, el 8 de diciembre, se aprobaron las constituciones generales que la aprobaron el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Es que hay que advertir aquí que nosotros como Orden Franciscana Seglar estamos iluminados, estamos regidos por el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Y en el documento del Papa, ahora Predicate Evangelium, que reestructuró la Curia General, en el número 127, ahí dice, el último numerito que trae la Predicate Evangelium sobre el Instituto de Vida Consagrada, dice que nosotros estamos, digamos, vigilados por el Instituto de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. Y aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Por qué laical y por qué no, por qué secular y no laical? Eso se discutió mucho, si era orden franciscana laical o orden franciscana secular. Y la razón se llegó a que, bueno, debemos saber, ¿no? Que de acuerdo con el derecho canónico y Lumen Gentium, en la iglesia hay dos grandes estados, el estado clerical y el estado laical. Clérigos son los que han recibido, varones que han recibido las órdenes sagradas, y laicos, todos los demás, dice ahí, todos los demás. Pero hay una intersección ahí entre clérigos y laicos, que son los religiosos, y en esos religiosos puede haber clérigos y puede haber laicos, y nosotros prácticamente estamos en esa intersección porque tenemos clérigos, que no son religiosos, clérigos diocesanos, seculares, que pueden pertenecer a la orden franciscana seglar. Se puede llamar secular, porque yo hubiera puesto laical, entonces los seculares, los diocesanos, no podrían pertenecer a la orden franciscana seglar. Bueno, todos estos documentos que han sido aprobados por la Santa Sede, pues son los documentos que nos rigen a nosotros nos rigen la ley de la iglesia, del Código de Derecho Canónico, la regla, las constituciones y el ritual. Hay un manual para la asistencia espiritual, que eso seguramente va a comentar ahora nuestro asistente nacional. Sigamos con esto. A ver. La Orden Franciscana Seglar no es una cofradía ni una asociación pía, sino una verdadera orden, como lo dice el Papa Benedicto XII, la Constitución Paterna 6. Mire, esto hay que tener claridad en esto. Nosotros somos una orden, claro, trabajamos y vivimos en una parroquia, pero no somos un grupo parroquial común y corriente, somos una orden. ¿Por qué somos orden? En primer lugar, porque así lo reconoce la Santa Sede. La Iglesia lo reconoce así. En segundo lugar, porque tiene un proceso de formación como una verdadera orden. En tercer lugar, tiene una estructura organizativa, esa estructura que está aprobada y está vigilada también por la Iglesia. Tanto así que en los capítulos nuestros
debe haber un fraile de la primera orden o delator o un delegado suyo como presencia de la iglesia en ese acto constitutivo de la fraternidad, tanto a nivel nacional, internacional, como a nivel local. Entonces, nosotros somos una verdadera orden. Es necesario tener también claridad en esto, ¿no? Porque estos son requisitos que se deben cumplir para formalizar, formalizar la orden, formalizar todo el proceso de ingreso y de formación, tanto inicial como permanente. Todo esto va de la mano con nuestros hermanos de la primera orden y de la TOR, o de la TOR, donde exista, tercera orden regular. En Colombia no existe. Y los hermanos de la primera orden tienen una misión muy especial, por delegación de la Santa Sede, por delegación de la Iglesia. Ellos son los responsables del Altius Moderamen, de la alta dirección, del rumbo que debe seguir, cosa de que no nos vayamos a desviar del carisma propio nuestro, el carisma franciscano. Entonces, la alta dirección es una responsabilidad que tienen nuestros hermanos de la primera orden y de la tercera orden regular, es decir, de los hermanos asistentes. Sigamos a ver. Estas son 3 diapositivas, 10 diapositivas nada más que quiero compartir con ustedes y que, bueno, aquí. ¿Cómo se ha constituido, cómo se ha formalizado esta la regla? Bueno, aunque la regla es una, ¿no? La regla de la orden franciscana seglar es esta: vivir el Evangelio a la manera de San Francisco. Pero se ha acomodado de acuerdo a las circunstancias durante los siglos. Entonces los papas han venido actualizando, remozando la iglesia, acomodándola, poniéndola al tono con las circunstancias del mundo y de la vida seglar. La primera regla, 1221, Memoriale Propositi, ¿sí? Que esta misma es la regla de la tercera orden regular. ¿Sí? Debemos entender que nosotros somos tercera orden franciscana seglar y tercera orden regular. Nacimos al mismo tiempo, pero más adelante algunos de los nuestros quisieron vivir una vida religiosa más consagrada y entonces el Papa, hacia el año 1300 y pico, les aprobó una forma de vida regular. Y más adelante, ahora hasta el Papa San Juan Pablo II les modificó y les aprobó la nueva regla que es la que les rige a ellos. Tanto así que nosotros y ellos tenemos los mismos santos patronos, ¿no? Santa Isabel de Hungría, Santa Isabel de Hungría y San Luis Rey de Francia. Nos celebramos igual. El 18 de agosto de 1289, la segunda regla, el Papa Nicolás IV, un papa franciscano, entonces modificó también la regla y la acomodó. Eso fue con la Constitución Apostólica Supramonten. Viene una tercera regla con el Papa León XIII, la regla leoniana. Esta regla, todos estos papas han sido muy franciscanos, han vivido, han sentido y han experimentado toda la riqueza, como decía la hermana ministra, de la orden franciscana seglar, de este carisma franciscano. Esta regla leoniana tenía unas características como muy particulares, sobre todo las indulgencias. El Papa concedía indulgencia por muchos actos franciscanos. Cuando se reunían en capítulos, se llamaban discretorio, cuando se recibía el cordón, cuando recibía el hábito para ciertas fiestas especiales, se tenía indulgencias, cosa que suspendió el Vaticano II y después la cuarta regla del 24 de junio, el Papa Pablo VI. Bueno, aquí hay que hacer un paréntesis, es que estamos celebrando 800 años de las estigmas. Qué riqueza para la iglesia y para nosotros. En estos días se celebraron los 800 años, ¿no? Son motivo de alegría y de querer y amar más nuestro carisma franciscano, nuestra orden especialmente. Sigamos. Bueno, decía que el Código de Derecho Canónico, pues es la ley de la Iglesia y este nos rige a nosotros, como rige a toda
a todas las personas jurídicas en la iglesia. Y nosotros somos personas jurídicas en la iglesia. ¿Qué quiere decir persona jurídica? Pues que hay un reconocimiento de la iglesia como, como vinculados a la iglesia como personas jurídicas. Y en el Canon 303 nos dice terceras órdenes. Esto está en el libro segundo del pueblo de Dios. Se llaman terceras órdenes o con otro nombre parecido. Aquella asociación de fieles cuyos miembros, viviendo en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de ese instituto. Entonces nosotros tenemos la alta dirección del Instituto Franciscano, del Carisma Franciscano. Los mercedarios tienen la alta dirección también de su instituto, de los padres mercedarios. Los carmelitas también. Aquí hay una cosa muy interesante, y es que nosotros, en la Orden Franciscana Seglar, somos autónomos, lo vamos a ver más adelante, somos autónomos, cosa que no tienen las otras terceras órdenes, ¿no? El director de esos institutos o de esas fraternidades, ellos lo llaman más bien comunidades, es el sacerdote, es el provincial que delega en un sacerdote la dirección. Nosotros no tenemos dirección, tenemos asistencia. La dirección nuestra está en manos del consejo, del ministro elegido y de su consejo. Bueno, vamos a ver cómo es la dirección canónica, que está la persona jurídica dentro de la iglesia, ¿sí? Reconocida por la iglesia. Y como somos reconocidos por la iglesia, debemos acatar las normas que tiene el derecho canónico para nosotros, para las personas jurídicas en la iglesia. Y hay un tema ahí muy interesante que, bueno, después lo hablaremos, que es el manejo de bienes. En el libro quinto del Código de Derecho Canónico nos habla de los bienes de la iglesia, los bienes eclesiásticos. Los bienes de las personas jurídicas en la iglesia son bienes eclesiásticos. No quiere decir que pertenezcan a la iglesia, no. Son bienes que tienen que manejarse con un criterio, como lo dice el Código Eclesiástico. Bueno, entonces la dirección canónica, ¿cómo era? Hasta antes de 1983, es decir, del Código de Derecho Pio-Benedictino, eh, promulgado en 1911, la dirección canónica la hacía el obispo, el ordinario, puede ser el obispo, o el vicario. Y en algunos casos se delegaba también en el provincial o en un fraile que estuviera muy entregado pues a la promoción y a la asistencia de las fraternidades. Tanto así que hemos documentos aquí en Colombia de algunas fraternidades que han sido prácticamente erigidas por un fraile, claro, con el aval del obispo y demás. Y eso había una confusión porque a veces los reconocimientos de esas fraternidades se confundían con la elección canónica. Y entonces ahora, después del código del 83 y de la regla del 78, ¿quién hace la elección canónica? De acuerdo con las constituciones, eh, la elección canónica la decreta el superior mayor competente, es decir, los ministros provinciales o el custodio, en el caso de los hermanos conventuales. Entonces, aquellas elecciones o aquellas declaraciones o reconocimientos que tenían algunas fraternidades, se están haciendo una restitución para adecuarlas a las elecciones canónicas de una manera legal, ¿sí? Para que quede bien establecido el reconocimiento de esa fraternidad con elección canónica. Ahora, a esta elección canónica, pues tiene unos deberes y unos derechos, ¿no? Entonces es bueno entender eso. Sigamos. Bueno, bueno, los atributos de la Orden Franciscana de Glar. Primero, la unidad. Hay una única Orden Franciscana Seglar en el mundo. Aunque yo me he encontrado, bueno, y usted también se puede encontrar unas
fraternidades seglares, que se dicen seglares porque siguen el carisma franciscano, son terceras órdenes franciscanas, pero luteranas o anglicanas. En el Ecuador, por ejemplo, y por acá en el sur también he encontrado algunos que se dicen fraternidad seglar, pero anglicana o luterana, es decir, de otras confesiones religiosas. La unidad. Segundo, la secularidad. Esta es una característica propia. Nosotros vivimos en el mundo, somos del mundo, trabajamos en el mundo, pero procuramos, como nos dice Lumen Gentium, ah, aspiramos a la santidad, ¿sí? Bajo el carisma franciscano, bajo esta vocación. Y la autonomía. Nosotros somos autónomos, ya lo decía al principio, tenemos unas constituciones, tenemos una formación y tenemos un consejo que nos dirige a todo nivel, internacional, nacional, regional y local. Ahora, esto está integrado a nivel, a todos los niveles. Las fraternidades nacionales conforman la fraternidad regional, la nacional y la nacional a través de un servicio que se llama el consejero internacional, entonces pertenece o va a participar allá en los capítulos generales. Ahora próximamente va a haber un capítulo general en Roma y ya está nuestro viceministro nacional ahí como delegado a participar allá. Va como consejero internacional. Esa es una reunión muy interesante, muy motivante, bueno, porque ahí se ve la vitalidad del carisma en todo el mundo. ¿Cómo estaba organizada la OFS en Colombia? Ya lo hemos dicho antes de 1965, de 1995 había dos obediencias, la capuchina y la de los observantes, OFM. Con el capítulo de unificación en 1995, porque eso empezó desde Roma y aquí vino la hermana Emanuela Denuncio y un fraile capuchino, el padre Benitius Brevor, eh, vinieron aquí a hacer una visita fraterna y entonces recomendó que se hiciera que se unificaran las dos obediencias en un solo capítulo. Eh, Primero se hizo entonces el capítulo nacional, lo presidió la hermana Priscila Penso, que era de la obediencia capuchina, pero fue delegada por el SIOF para presidir el capítulo de la OFM. Posteriormente, ella decía, en 1995, ese capítulo que digo antes se hizo en Armenia. Ya el capítulo de unificación se hizo en Tranquilandia. Y ahí vino la hermana Emanuela, ¿sí? Bueno, entonces tenemos la organización del CIOF, Consejo Internacional de la Orden Franciscana del Ar, Consejo Nacional, regionales, fraternidades, locales y o personales. En Colombia no hay fraternidades personales. Bueno, en otros países sí hay, en Italia hay, no sé en dónde más. Entonces, la fraternidad necesita ser canónicamente erigida y reconocida, como ya hemos dicho. Y esa erección canónica corresponde al superior mayor religioso. Para la elección válida de la fraternidad local se requiere al menos 5 miembros profesos perpetuos. ¿Cómo es el proceso de formación? Primero hay un periodo de iniciación, un periodo de me arrimo, voy y vuelvo, voy a mirar cómo es la cosa, si me llama la atención o no, y bueno, cuando ya se decide entonces el candidato, el hermano, entonces pasa una carta y dice yo quiero ser franciscano seglar. El consejo se reúne, revisa la carta, el ministro, el asistente también, si bueno, lo emitimos, entonces se admite ya con el rito de iniciación. Ese rito de iniciación es el principio formal de la formación inicial. Puede que un hermano sepa mucho de franciscanismo y más, pero aquí no necesita, no se requiere tanto que sepa, sino que sea. Entonces el hermano va y hace el proceso de formación. Ese proceso de formación, que dura mínimo un año, entonces ya termina con la profesión de la regla. Ese es un rito eclesial, ese es un rito público también, y hay que hacerlo de acuerdo con el ritual que está aprobado por Roma, está aprobado por la Sagrada Congregación para los Sacramentos y el Culto Divino. Y entonces ya hace la profesión. La profesión es una, ¿sí?
que se hace por un periodo de un año y se renueva cada año hasta que llega ya a la profesión perpetua. Pero eso no quiere decir que aquí se terminó la formación, no, porque la formación es para toda la vida. Solo termina de formarse uno cuando ya se muere. Ahora, la formación nuestra no es virtual, tiene que ser presencial, porque es ahí donde yo me contacto con el hermano que me cae mal, con la hermana que me regaña, con el hermano que me dice que yo soy feo, en fin, porque de eso se trata, ¿no? De formarnos, no de aprender cosas. Mucha gente que sabe del franciscanismo, de San Francisco, pero no son franciscanos. Y hay otros hermanos que no saben mucho de San Francisco, pero qué ejemplos de la fraternidad que nos dan. Aquí lo dijimos ya, profesión de la regla y profesión perpetua o permanente. Bueno, y aquí viene ya la hermana Angélica con el tema de la juventud franciscana. Dejemos las preguntas para el final porque ahora viene el foro, ¿sí? Esperamos no demorarnos mucho para absorber las preguntas y compartir las inquietudes que tengan. Muchas gracias, hermano. Sigue la hermana Angélica, presidente de la JUFRA. Queridos hermanos, un saludo de paz y bien. Primero agradecer la invitación que nos han hecho y que la Orden Franciscana Seglar especialmente le ha hecho a la juventud franciscana para participar de este foro, porque creo que es una oportunidad para estrechar lazos entre familia. Veo a muchas clarisas conectadas, jóvenes franciscanos, primera orden y tercera orden franciscana. Entonces es una buena oportunidad para hablar desde la juventud. Quiero iniciar mi intervención corta con un fragmento de un texto de San Juan Pablo II, en donde se pregunta si la juventud es o no una esperanza, si es realmente una esperanza. Es un texto que hace parte de uno pues, más grueso llamado Cruzando el umbral de la esperanza, y quiero iniciar con San Juan Pablo II porque es un santo de nuestra época que ha querido mucho a la juventud franciscana y que le ha hablado directamente a la juventud franciscana en las diferentes audiencias en las que se reunió con ella. Entonces, empiezo. Dice, ¿qué es la juventud? No es solamente un periodo de la vida correspondiente a un determinado número de años, sino que es a la vez un tiempo dado por la providencia a cada hombre, tiempo que se le ha dado como tarea, durante el cual busca, como el joven del Evangelio, la respuesta a los interrogantes fundamentales, no solo el sentido de la vida, sino también un plan concreto para comenzar a construir su vida. Esta es la característica esencial de la juventud. Además del sacerdote, cada educador, empezando por los padres, debe conocer bien esta característica y debe saberla reconocer en cada muchacho o muchacha. Digo más, debe amar lo que es esencial para la juventud. Si en cada época de su vida el hombre desea afirmarse, encontrar el amor, en esta, es decir, en la juventud, lo desea de un modo aún más intenso. El deseo de afirmación, sin embargo, no debe ser entendido como una legitimación de todo, sin excepciones. Los jóvenes no quieren eso. Están también dispuestos a ser sorprendidos. Quieren que se les diga sí o no. Tienen necesidad de un guía y quieren tenerlo muy cerca. Si recurren a personas con autoridad, lo hacen porque las suponen ricas de calor humano y capaces de andar con ellos por los caminos que están siguiendo. Esto es un fragmento que me ha compartido una hermana de la Orden Franciscana Seglar y que creo que es muy propicio porque después del recorrido que hizo el hermano Ligorio por la historia y la reglamentación de la Orden Franciscana Seglar, ahora es necesario situarnos del lado de la misión de la Orden Franciscana Seglar
que se refiere al vínculo estrecho que tiene con la juventud franciscana. Entonces, para iniciar, quiero definir qué es la juventud franciscana, porque para muchos todavía resulta extraño o se ha creído que es un movimiento aparte de la familia franciscana que tal vez ha adoptado el carisma franciscano y no hemos comprendido que está dentro, entrañado en la orden franciscana seglar y que como está ahí entrañado, entonces la orden franciscana seglar tiene una responsabilidad con la juventud franciscana, así como también lo tiene la primera orden franciscana. Em, entonces, digo que la juventud franciscana, citando la definición de los estatutos internacionales y nacionales de la JUFRA, es la fraternidad de los jóvenes que se sienten llamados por el Espíritu Santo a hacer en fraternidad la experiencia de vida cristiana, a la luz del mensaje de San Francisco de Asís, profundizando la propia vocación en el ámbito de la orden franciscana seglar. Eso es tomado del artículo 2 del capítulo primero de La alegría de amar, vivir y servir, como se titulan los estatutos nacionales de la JUFRA de Colombia, y que ha sido un artículo adaptado a partir de también el primer artículo que corresponde a la naturaleza de la juventud franciscana en el mundo entero. Esta definición entonces nos propone 4 características, tal vez más, pero voy a mencionar 4. La primera es que es una etapa temporal de la vida. La juventud franciscana está limitada a la juventud. Y como está limitada a la juventud, se desprende de ella una segunda característica y es que es un camino vocacional. Es decir, la juventud franciscana presupone una llamada inicial que se desarrolla hacia una opción de vida concreta y definitiva dentro del carisma franciscano. Al ser una llamada, implica por parte del joven su presencia dispuesta a la apropiación de la voz de Dios que se dirige hacia él, lo llama por su nombre y lo invita a seguir con él un camino que ha sido pensado especialmente para ese joven en lo que es en su singularidad. Y si hablamos entonces de una respuesta concreta, se confirma para el joven un compromiso personal ante Dios y es un compromiso ante Dios que se hace en presencia también de los hermanos. De ello, se desprende una tercera característica y es la fraternidad, la experiencia de fraternidad, porque nuestro compromiso con Dios se da ante los hermanos. Y entonces estamos convocados a ser una comunidad de creyentes, hijos del mismo Padre y hermanos en Cristo, que tienen un lugar en la comunidad eclesial en la que viven y actúan. Eso quiere decir que la juventud franciscana no se limita a reunirse con la orden franciscana seglar, sino que está por deber constituida en una parroquia, en un lugar concreto de la Iglesia Universal. Y la cuarta característica de la juventud franciscana es que caminamos a la luz de San Francisco de Asís, por supuesto. Como lo dice la definición propuesta, a la luz del mensaje de San Francisco, profundizando en su vida, profundizando en la propia vida, a partir de los valores franciscanos que conocemos. Eso quiere decir que progresivamente el joven va adoptando esos valores que conoce, los va asumiendo y va configurando su vida de acuerdo con el carisma franciscano. Y de esa manera entonces podrá decirse integrante de la orden franciscana seglar, considerando la regla de la orden franciscana seglar
como un documento de inspiración también para su vida. De ahí surge algo muy bonito y es que la juventud franciscana no, no es un ítem más de la vida del joven, sino que es un llamado a configurar toda su vida, es decir, hacerlo un estilo de vida. El joven franciscano debe ser testimonio de la juventud franciscana, de la experiencia de la espiritualidad franciscana y de la experiencia de un Dios que lo ha salvado en cualquier lugar donde se encuentre, en su vida de seglar, en una universidad, en un colegio, en su familia, en su barrio, con su grupo de amigos, en el bar donde se va a tomar su cerveza de reunirse con ellos, en fin, todo lo que hace parte de la vida del joven franciscano se verá entonces plagada, absorbida por ese carisma franciscano que ha adoptado. Hermano Ligorio, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Y para poder comprender un poco más la complejidad de esa definición que se nos ha dado, yo creo que es importante ir un poco a la historia, pero es una historia muy breve, unas características, unas pinceladas muy breves voy a dar acá. Eh, la juventud franciscana nace en Italia en el año 1948, bajo la directriz de el ministro general de la Primera Orden Franciscana llamado Pacífico Perantoni. A él se le ocurrió, ante una crisis vocacional en la iglesia que se empezó a evidenciar ya en ese momento y que ahora es mucho más latente, más aguda, más acentuada, pues eso es innegable, a él se le ocurrió que muchas asociaciones de jóvenes católicos que estaban siendo acompañadas por los hermanos capuchinos podían empezar a ser formados dentro de la espiritualidad franciscana, con la intención de que estos jóvenes empezaran a vislumbrar su vida dentro de la familia franciscana con un estilo de vida comprometido. Con esa intención nace la Juventud Franciscana en 1948 en Italia. em, y entonces responde a, a una pregunta concreta y es qué vamos a hacer ante la crisis vocacional de la iglesia, ¿cierto? Entonces se propone este hermano hacer un semillero de vocaciones franciscanas, porque dicen algunos textos que hablan de la doble pertenencia de la orden franciscana seglar y la jufra, que ya para ese momento los jóvenes no respondían a los 14 años al llamado que le estaba haciendo el Señor, sino que era necesario ir a las necesidades concretas de esos jóvenes y empezarles a hablar ahí. Eh, para ese momento, en 1948, antes de eso, tenemos el testimonio de la vida de San Francisco, de Santa Clara y de muchos jóvenes que respondieron al llamado del Señor con prontitud. Ya para ese momento entonces, en 1883, en la regla de la OFS, hablada por el Papa León XIII, se le permitía a los jóvenes franciscanos ingresar, o más bien a los jóvenes ingresar a la orden franciscana seglar a la edad de 14 años. Y eso ahora pues es un sueño, ahora eso no pasa. Entonces, a eso es a lo que quiere responder la juventud franciscana en el mundo. Y si vamos entonces ya al acompañamiento concreto que se le debe hacer a la juventud franciscana, les decía inicialmente que ponemos los ojos en la animación OFS Jufra. Las constituciones generales de la Orden Franciscana Seglar en el artículo 96 van a decir que la OFS, en virtud de su propia vocación, debe estar dispuesta a compartir su experiencia de vida evangélica con los jóvenes que se sienten atraídos por San Francisco de Asís y a buscar los medios para presentársela adecuadamente. Eso quiere decir, como he venido pues repitiendo,
la OFS tiene una responsabilidad vocacional con la JUFRA, a partir del seguimiento que ellos han hecho de Jesús. Y eso está entrañado en la espiritualidad franciscana. Eso quiere decir que el hermano de la OFS debe ser un boquete del espíritu para que a los jóvenes franciscanos se les manifieste el espíritu que los llama a ser parte de la familia franciscana. Son además, por eso se les ha entregado esa responsabilidad, son los más cercanos a la vida del joven, porque saben que el hermano de la OFS tiene una vida secular, es decir, en el mundo, y que puede dar testimonio de Dios y de la experiencia de San Francisco en el mundo. La OFS y la Juventud Franciscana han designado este servicio de la OFS para la JUFRA como animación, y a mí esa denominación me parece pues muy diciente porque exhorta a los franciscanos seglares a impregnar de vida a la juventud franciscana, la vida y la espiritualidad que ha sido revelada a ellos por el Espíritu Santo. Y esa función de animación entonces presupone que el franciscano seglar esté al lado del joven franciscano y que revele para él modos más humanos y más cristianos de vivir. Hermano, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Mm, Para seguir insistiendo en las constituciones generales, se dice algo similar al artículo anterior, en el artículo 97, en el parágrafo 1, y es que las fraternidades de la OFS, por medio de iniciativas y dinámicas apropiadas, promueven la vocación juvenil franciscana, cuiden la vitalidad y la expansión de las fraternidades de la JUFRA y acompañen a los jóvenes en su camino de crecimiento humano y espiritual con propuestas de actividad y contenidos temáticos. Eh, para sintetizar a partir de este artículo y el anterior, lo dicho, pues traigo algunos puntos. El primero es que la juventud franciscana está insertada en la OFS, mostrándose como parte de su misión y de su esperanza. Eso quiere decir que las constituciones generales son una manera en la que el Espíritu Santo les ha hablado, eh, y entonces los están lanzando, los están enviando a la juventud que hace parte de esa familia franciscana y se muestra como una esperanza, ya lo dijo Juan Pablo II, porque muestran el rostro presente, concreto de Dios, para construir un modo especial de vida dentro de la familia franciscana. Eso quiere decir que en la juventud franciscana está también la posibilidad de que la orden franciscana seglar se amplíe. A veces están muy preocupados porque la OFS se está envejeciendo, y tienen a jóvenes franciscanos allí, los que pueden empezar a acompañar y ayudar en esa configuración espiritual y humana, pero se está desaprovechando esa posibilidad. Sin embargo, acá quiero hacer una salvedad, y es que aunque la orden franciscana seglar acompaña y la juventud franciscana se presupone como un semillero de vocaciones a la orden franciscana seglar, no necesariamente es a esto, porque sabemos que todos los jóvenes no están llamados a una vida seglar. También por eso tenemos el acompañamiento espiritual, la asistencia espiritual de la primera orden franciscana, porque muchos jóvenes también pueden tener la inquietud, la vocación a ser religiosos y sacerdotes. O muchas jóvenes pueden tener la inquietud, la vocación a ser clarisas. Y es donde también las clarisas, la segunda orden franciscana, tiene una misión. Hay jóvenes que tal vez están esperando por un testimonio de vida.
y allí entonces deben estar ellas dispuestas para mostrar el llamado hermoso que el Señor les ha hecho y que ahí las jóvenes se inquieten. Em, el segundo punto para recoger es que la vida coherente y el discernimiento vocacional de la JUFRA en gran medida es responsabilidad de la OFS, y con eso quiero decir que la vida ligada a Cristo de los jufristas es una responsabilidad de la OFS. Digo en gran medida, pues porque muchas veces los jóvenes no queremos tampoco atender a ese testimonio de vida y a esa propuesta que nos está haciendo la Orden Franciscana Seglar y las otras órdenes dentro de la familia franciscana. Pero aquí digo que es en gran medida y señalo esa responsabilidad porque sabemos de los prejuicios que han tenido en la Orden Franciscana hacia la Jufra. Em, y yo pienso que parte de esos prejuicios que se han construido en la Orden Franciscana Seglar es porque no han querido asumir la responsabilidad misional que tienen con los jóvenes franciscanos. Tal vez si hubieran fraternidades de la OFS al tanto de los procesos de maduración espiritual de la JUFRA, muchos jóvenes ya pudieran empezar a optar por opciones concretas de vida y no tendrían que esperar a cumplir los 30 años para pensar si quieren o no pasar a hacer OFS, a hacer primera orden o a hacer segunda orden. Em, la animación OFS para la JUFRA consiste en ser testimonio de la acción amorosa de Dios. Y esto lo quiero señalar porque a veces pensamos que se necesitan, que eso también es un temor de la orden franciscana seglar, a veces se necesitan hermanos muy instruidos intelectualmente para acompañar a los jóvenes. Y realmente los jóvenes lo que necesitamos son personas que estén testificando con su vida, con su coherencia de vida, que hay un Dios que los ha salvado, que hay una experiencia cautivadora, redignificadora, humanizadora, liberadora, purificadora de Dios. Y eso responde a inquietudes profundas del ser humano. Ya lo dijo San Juan Pablo II, sobre todo en la juventud. Y pensamos que los jóvenes están muy descarriados porque no quieren atender, tal vez es porque están haciendo falta testimonios que en medio del ruido del mundo les estén señalando un camino claro hacia Cristo. Em, el animador OFS debe mantener su rol adulto para ser considerado autoridad espiritual. Y quiero señalar esto de autoridad espiritual porque la autoridad está lejos del autoritarismo. La autoridad es un hacer que nos hace crecer, que nos hace magnificarnos, ¿cierto? Em, y en esa 104 autoridad personas. espiritual, muchos, 104. más bien muchos de la orden franciscana han desdibujado su papel creyendo que se tienen que convertir en niños o en jóvenes para ser agradables a los jóvenes. Y es necesario mantener los roles para que el joven tenga una dirección clara de mundo y de seguimiento de Cristo y madura, ¿sí? El animador OFS debe promover la responsabilidad de las fraternidades OFS con la JUFRA. Esto es un señalamiento claro para los animadores OFS locales y regionales y el nacional, por supuesto, porque a veces nuestros hermanos de la OFS, escudados en su edad o en muchas otras eh, particularidades de la vida, le han entregado esa responsabilidad solamente a unos hermanos de esa fraternidad. Y es necesario que toda una fraternidad OFS se haga responsable de las fraternidades JUFRA que tienen más cercanas. Y por eso se está promoviendo también dentro de la familia franciscana, dentro de la orden franciscana seglar específicamente,
el servicio de animación OFS, que no quede en uno solo, sino que pueda estar variando también para oxigenar ese acompañamiento dentro de la juventud franciscana. Otro punto es que no es negociable el acompañamiento de la OFS a la JUFRA porque sus constituciones generales lo exigen. Y ahí no voy a ahondar porque ya está muy claro, ¿cierto? Si ustedes se acercan a sus constituciones generales, las quieren conocer, verán que allí está explícito. Y por último, quiero decir que la mejor manera de promover la vocación de franciscanos seglares en los jóvenes será en la propiciación de espacios comunes y fraternos, donde ellos tengan contacto vivo con la fraternidad OFS. Y ya con esto, pues quiero decir que es el tiempo en el que la iglesia nos está proponiendo caminar juntos. Esa es la propuesta de la sinodalidad, caminar juntos. Y cómo no hacerlo nosotros que somos familia franciscana. Eh, Acá quiero traer una anécdota muy bonita de la hermana Gloria Liliana Franco, participante del Sínodo de la Sinodalidad. Ella pertenece a la orden de la Compañía de Nuestra Señora, la Compañía de María, y ella tiene una anécdota muy especial con el crucifijo de San Damián. En la última reunión que hubo para construir el instrumentum laboris, ella dice que en un momento que tuvieron de oración, el crucifijo de San Damián estuvo presente allí. Y cuando nos compartía esa experiencia, dice, el camino ya fue señalado por San Francisco de Asís. O sea que los, los franciscanos estamos esencialmente comprometidos con la sinodalidad. Si nosotros, como personas que hemos experimentado la espiritualidad del encuentro, no somos capaces de caminar juntos entre nosotros mismos, quiere decir que nos está faltando conversión. Y para mí esa anécdota de Liliana marca un camino claro también para la orden franciscana seglar, para la juventud franciscana, para la primera orden franciscana y para la segunda orden franciscana. Es el tiempo de que caminemos juntos entre nosotros y que el mundo, al experimentar esa espiritualidad del encuentro que tenemos nosotros, se sienta también se sienta también llamado a ser iglesia y a caminar en familia. Eso es todo lo que quiero compartirles. Muchas gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias. Ahora viene nuestro hermano asistente, Fray Miguel Ángel Estupiñán. Gracias, hermano, gracias su merced, a la hermana Gloria también por esa bella introducción y por supuesto a la hermana Angélica por compartirnos el ser y el quehacer de la JUFRA. Iniciaré esta muy breve introducción a propósito de esto que acaba de concluir la hermana Angélica, de la misión, de la comunión, de la participación, de la iglesia como una iglesia en salida, una iglesia sinodal. Eso precisamente es una de las responsabilidades también del asistente espiritual para la OFS y la JUFRA. Ser garante de esa comunión, de esa unidad, de esa participación y de la misma misión de los hermanos de la Tercera Orden Franciscana de la OFS y por supuesto también de la JUFRA. Dice el numeral segundo del artículo 85 de la regla Constituciones y Ritual de la Tercera Orden Franciscana. El Altius Moderamen tiene como finalidad el garantizar la fidelidad de la OFS al carisma franciscano, la comunión con la Iglesia y la unión con la familia franciscana, valores que representan para los franciscanos seglares un compromiso de vida. El asistente espiritual es el garante de eso que acabo de decir, pero más allá de algo canónico, más allá de algo meramente jurídico, el asistente espiritual está para acompañar, está para hacer presencia, está para guiar, está para orar con, por y dentro de la familia de la Orden Franciscana Seglar y de los hermanos de la JUFRA.
Este acompañamiento no es para dirigir, muy bien lo decía el hermano Ligorio, los hermanos ni de los hermanos OFM conventuales, ni los hermanos capuchinos, ni de los hermanos de el OFM observantes, a los cuales pertenezco yo, la provincia franciscana de la Santa Fe. Nosotros no somos los dueños de la OFS, no somos los dueños de ningún grupo, ninguna fraternidad, perdón, de la JUFRA, cosa que quizá lastimosamente puede que en algunos momentos hayamos caído en eso, digamos, por falta quizá de la misma formación. No somos quienes dirigimos, somos quienes acompañamos, somos quienes asesoramos, somos quienes estamos ahí para brindar alguna luz que necesiten. De hecho, en la experiencia corta pero muy sustanciosa que he tenido hasta el momento, y agradezco por ello también a los hermanos de la OFS y JOFRA que están aquí presentes, he tenido la posibilidad de acompañar muchas reuniones de manera presencial y virtual, y qué bonito que no le tengan a uno presente solamente para hacer la oración, sino que también esperan del asistente eh, unas palabras de motivación o una opinión al respecto de la temática o de la problemática que se esté desarrollando, que se esté abordando en el momento de la reunión. Eso hace el hermano, el fraile menor, independientemente si es asistente local de los conventuales, de los capuchinos. Yo personalmente he tratado de que todos caminemos en un mismo sendero, todos llevemos una misma línea de acogida, de acompañamiento en esta asistencia espiritual, y que hablemos un mismo lenguaje respecto a esta asistencia, porque los hermanos de la OFS lo merecen, los hermanos de la JUFRA sí que más. Hoy la juventud necesita mucho de nosotros, y es por eso que esta asistencia eh, tiene que ser clara inicialmente, y es algo que haré Dios mediante el lunes en mi primera reunión con los asistentes locales y regionales de mi provincia, clarificar qué es la asistencia, qué es ese acompañamiento, el estar ahí en la medida de lo posible de manera presencial, porque no hay como estar allí, mirar a los ojos, escuchar al hermano, escuchar sus problemáticas, sus desafíos, y sobre todo motivar a los hermanos de la BPS, motivar a los hermanos de la JUFRA. Vean, si ustedes, los que están aquí y no pertenecen, porque sé que hay muchos hermanos aquí presentes en este foro que son de la JUFRA y que son de la BFS, pero hay algunos que no, y quisieran tener la oportunidad y tienen la inquietud de acercarse y preguntar cómo hago para ser parte de, no, que esa inquietud no cese. Es decir, los motivo a que den ese paso. Busquen de la OFS, busquen de la espiritualidad franciscana, que la verdad es muy, muy bonito, es muy agradable en nuestro carisma, y precisamente la asistencia también promueve el hecho de que, por supuesto, estemos en comunión con la iglesia, ¿no? El Papa delega, o mejor, hace esa delegación al ministro, a los ministros generales de las tres ramificaciones de la orden franciscana, conventuales, capuchinos y OFM observantes. Ellos a su vez delegan a sus ministros provinciales, quienes a su vez hacen la delegación, encomiendan la labor a nosotros los hermanos que ya trabajamos de manera nacional, regional y local. Es decir, cada asistente local, cada asistente regional que está ahí presente, que está acompañando, es la voz del superior mayor de cada una de las órdenes. Por eso es importante tener esa comunión y esa unidad. Entonces, digamos que en términos generales, eso hace la asistencia, acompañar, y por supuesto, de manera enfática en lo espiritual a los hermanos de la OFS y de la JUFRA, también en ese acompañamiento, en ese crecimiento y formación en el ámbito espiritual, por supuesto, y desde nuestro carisma. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano. Muy Muy amable por bien, su muy bien. participación. Miguel, A todos un agradecimiento muy especial en esta noche. Creo que ha sido un espacio bien, bien interesante. Creo que estamos abriendo espacios de sinodalidad, y este creo que ha sido espectacular. Podernos escuchar, poder saber finalmente qué es la OFS, porque mucha gente no lo sabe, ¿cierto? Y también poder reforzar y recordar cosas tan importantes como cada uno de ustedes lo fue exponiendo para todas las personas que hacen parte de la OFS. Creo que a veces recordar
es muy importante porque cuando recordamos, cuando paramos para recordar es para fortalecer. Entonces creo que es muy, muy importante. Angélica, muchas gracias. Ligorio, Fray Miguel. Bueno, y vienen los últimos minutos que son del diálogo, de eco de ustedes, participación de ustedes. Entonces vayan levantando sus manos para que puedan preguntar, podamos hacer un eco y podamos conversar con ellos, aprovechar que ellos están aquí en esta noche y poder abrir un espacio para ese diálogo con ellos. Bueno, entonces ya a partir de este momento queda abierto. Alfonso, gracias. Muy buenas noches, paz y bien. Queriendo ser breve porque el tiempo se acorta, quisiera referirme a la JUFRA y quisiera referirme a un problema que no es nuevo, que todos lo conocemos. Yo fui promotor, acompañé a mi primera JUFRA, conozco de la espiritualidad en la JUFRA, pero el problema que abarca tanto a la OFS como a la JUFRA es la promoción vocacional. Indudablemente, todos estamos pecando en ese sentido. Promoción vocacional, no solo para la OFS, sino para la JUFRE, ¿verdad? La hermanita Angélica nos dice en la síntesis que hizo al final sobre que en gran medida la responsabilidad es de la OFS. Ciertamente, pero también compartida por los responsables de la JUFRA. Debe haber un mayor acompañamiento y una mejor coordinación en formación. Debemos tener nosotros unas directrices, una programación para la JUFRA y de la JUFRA para la OFS y viceversa. Entonces, ese es el enfoque que quisiera yo dejar como inquietud. ¿Cómo no tenemos JUFRA? ¿Cómo no tenemos OFS? Estamos de paso. De aquí a 5, 10, 15, 20 años, ¿qué tendremos? Entonces hay que promover a la juventud franciscana no desde los 14 ni de los 15 años, sino como hacen en otros países. NIFRA, ADOFRA, JUFRA y como una etapa, yo le agrego a la hermanita Angélica, la JUFRA debe ser no solo una etapa, debe ser una etapa temporal y continua, no sino para la vida, para la vida. Eso incluye las vocaciones a los diversos estados de la vida cristiana dentro de la familia franciscana. Solamente les dejo esta inquietud a ver cómo podemos mejorar que la JUFRA se inserte en la OFS, en las reuniones de los consejos, donde la JUFRA tenga participación, donde la JUFRA presente sus conceptos, sus opiniones, sus diferencias también. Tenemos que asemejarnos, tenemos que ir a la JUFRA siendo jóvenes de corazón, porque ya de edad no lo somos, pero de corazón lo seguimos siendo, ¿verdad? Es importante resaltar lo que hace la JUFRA. Solamente me resta por preguntar una estadística de la JUFRA a nivel Colombia, ¿cuántos frailes han salido o cuántas religiosas han salido o cuántos hermanos seglares han salido? Los miembros del consejo de la JUFRA tienen la doble pertenencia, porque sería importante también pensar en eso, la doble pertenencia para los de los consejos en la JUFRA. Muchas gracias, paz y bien. Rodrigo, Rodrigo Buenas Correa. noches. Sí, Lo escuchamos, Rodrigo. sí, buenas noches. Eh, Agradecer pues al hermano Ligorio, a la hermana Angélica y a Fray, eh, nuestro asistente nacional, eh, toda esa magnífica presentación. Miguel Ángel, Fray Miguel Ángel. Yo sí quisiera que recalcar algo que nos comentó el hermano Ligorio, simplemente de pronto recalcarlo, eh, para que
lo tengamos de pronto más en cuenta. Lo pasó de pronto así rápidamente, pero es una parte muy importante. Resulta que San Francisco fundó la orden franciscana seglar como una orden, como una tercera orden. No, desde el principio no la nombró dependiente de las primeras órdenes, sino como una real y tercera orden. Pero en el año 1471, el Papa Sisto IV decretó que la orden de los penitentes, que en ese tiempo se llamaba así, se instaurara en un régimen de dependencia de los religiosos. Es decir, ya pasó por orden del Papa, él lo consideró conveniente así y debemos aceptarlo y seguramente fue eh, una muy buena, una muy buena dirección del Papa. Y duró hasta 1978 dependiendo de los frailes, de las obediencias, de las cuatro obediencias, de las cuatro ramas principales de los frailes menores. Entonces estuvo hasta 1978, es decir, durante 507 años estuvimos como dependiendo directamente, no solamente de la asistencia, sino también de la dirección. Entonces es algo que queda que es muy difícil de cambiar, ¿cierto? Llevamos, después de la regla del Papa Pablo VI, nuestra regla paulina, en 1978, hasta el día de hoy llevamos 46 años y se ha mejorado muchísimo en ese sentido, de que nosotros cojamos conciencia, tomemos conciencia de que somos una orden autónoma, como nos decía el hermano Ligorio, y de que los religiosos también tomen conciencia de que ellos no son nuestros directores, sino nuestros asistentes. En ese sentido, ha habido pues como una parte de acomodación, poco a poco nos vamos mejorando en ese sentido, pero tengámoslo muy presente, como nos decía el hermano Ligorio, que somos una orden auténtica y que la Iglesia ha depositado en nosotros esa confianza. Entonces, todos debemos colaborar, tanto nosotros los seglares, en asumir esa autonomía y en los religiosos también dejarnos asumir esa autonomía. Evitar en todo momento lo que se llama el clericalismo, que es de parte también de los seglares, nosotros, y de parte de los religiosos. El Papa Francisco nos invita mucho a que evitemos todo clericalismo. Bueno, y quisiera también comentar algo que comentó la hermana Angélica, es decir, que los jóvenes de la Jufra no tienen que ser de la orden franciscana seglar, sino que también pueden ser religiosos. Pero quiero decirle a los jóvenes de la Jufra que no teman en ningún motivo ser también de la orden franciscana seglar, porque después de ser de la orden franciscana seglar, si ellos quieren ser religiosos o sacerdotes, perfectamente lo pueden hacer. No impide nada que siendo de la orden franciscana seglar lleguen a ser religiosos o lleguen a ser sacerdotes. Bueno, muchas gracias. Paz y bien. Rodrigo, muchas gracias. Hermanas Clarisas de Pamplona. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por esta charla, conferencia, por este conocimiento que han compartido sobre lo de la tercera orden. Una pregunta que tenía es, ¿qué requisitos o qué para formar la JUFRA, la Juventud Franciscana? Porque así, acá por ejemplo, hay unos jóvenes que dicen que quieren formar esa JUFRA, pero uno se queda como a quién recurre, a quién va. Muchísimas gracias. Angélica. Hermana, qué bueno saludarle, qué bueno saber que hay jóvenes inquietos por la juventud franciscana y bueno, por hacer parte de la familia franciscana realmente. Bueno, podemos establecer contacto, pues eso sería lo primero. Y segundo,
pues que tengan su acompañamiento. El acompañamiento de ustedes, por supuesto, sería parte de la fundación, de la erección de una fraternidad naciente de la Juventud Franciscana, la cual se establece como naciente después de hacerle un seguimiento de más o menos un año en cuanto a la formación que se tenga y a la experiencia de fraternidad que se vaya realizando entre los jóvenes. Eh, y esa experiencia de fraternidad también debe estar transversalizada por la formación que tiene 4 ítems, al igual que dentro de la orden franciscana seglar: humana, cristiana, franciscana y pues fraterna. Eh, en la Juventud Franciscana de Colombia se tienen unos estatutos, un manual de formación en donde se atiende a cada una de las etapas del joven jufrista. Son 4 etapas. La primera es acogida, la segunda es formación, la tercera es compromiso y la cuarta es la de la promesa o la del comprometido, que ya está dispuesto para que Dios hable a su corazón y pueda responder a un estilo de vida concreta dentro de la familia franciscana. Entonces, pues eso lo podríamos desglosar un poquito más, estableciendo contacto. Entonces, yo les agradezco que de alguna manera me dejen su número, puede ser por el chat, y yo pues esta misma noche les dejo un mensaje para que podamos establecer contacto. Paz y bien. Muy bien, Angélica, claro. ¿Algo más? ¿Preguntas? Un saludo, una aclaración. Disculpe, Miguel, a mí sí me gustaría Perfecto. hacer una aclaración a la hermana Doris que hizo un comentario allí en el grupo. Ella pide que le gustaría que hablaran de la orden franciscana para de seglar para los laicos. Pues de pronto no hemos caído en la cuenta. Todo el foro que hemos desarrollado durante esta noche precisamente está hablando de los laicos. Esto es de laicos, mi querida hermana Doris, todo de laicos, en la familia de laicos jóvenes, y tú también estás llamada a ser parte de, para que haya concreción, porque de pronto no comprendió la hermana. Perfecto, hermano. Son palabras totalmente sinónimas, seglar y laico. Ujú. Gracias, Rodrigo. Sí, y Fray Miguel, muy bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna aclaración? Yo digo Eh, algo. Irmelia. Sí, pues yo tenía en buenas noches, paz y bien, primero que todo, al Padre Gregorio, a Miguel Ángel, yo sé que no me recuerda, pero yo sí lo recuerdo, y a Angélica. Yo tenía entendido que los jóvenes que llegaban a Jufra antes habían estado, por ejemplo, desde niños, en misionero, en la juventud, en esos apoyo en las parroquias. Ese era lo que yo creía que, y luego ya cuando estaban mayores, que pasaban de la juventud, llegaban a Jufra. Y pues ahora pues pienso que un joven que quiera, como preguntaba la hermana, unos jóvenes que quieran vincularse al grupo Jufra, pueden acercarse que reúnan las condiciones que dice Angélica. Sí, pues yo creía que era desde niños que cuando entraban a la parroquia. Pues ahora cambió mi concepto. Sí, esa es mi pregunta. Si cualquier joven que desee vincularse a Jufra, que tenga esas condiciones, lo puede hacer. Sí, Angélica. Sí, hermana Irmelia, saludo de paz y bien. Los estatutos de la Juventud Franciscana de Colombia establecen la edad máxima para el ingreso a la Juventud Franciscana, 23 años y medio. Porque a partir de allí se empieza a hacer un proceso, como lo mencioné, de discernimiento más serio de su vocación.
Eso no quiere decir que un joven tenga que esperar a cumplir los 30 años de edad para definirse por el Señor. Eso no es lo ideal, pero así está establecido dentro de los estatutos, porque a los 30 años terminaría la juventud. Puede ingresar, se tiene establecido a partir de los 15 años. A veces dentro de nuestras fraternidades recibimos jóvenes entre los 13, 14, 15 años, porque muchos no tenemos, ya lo mencionó el hermano Alfonso, no tenemos prejufra o nifra o adofra, que sería pues niñez franciscana, adolescencia franciscana. Entonces, como dentro de nuestras fraternidades no hemos asumido esa misión, porque es una misión de los jóvenes franciscanos, así como enfatiza en la misión de la OFS, los jóvenes franciscanos también tienen una misión. Y esa misión es empezar a formar, a acoger a pequeñitos, a adolescentes, para que ingresen a la JUFRA. Pero no siempre es así, ¿cierto? Porque no lo hemos asumido de esa manera. De hecho, en Colombia solamente contamos con 2 fraternidades pequeñitas de niñez franciscana. Una está en Pereira y la otra está en Cali. Y de hecho son fraternidades intermitentes a veces, bueno, pero ahí se está empezando un proceso. Entonces, para sintetizar, 23 años y medio máximo, según los estatutos que tenemos en este momento. Esos estatutos están en proceso de modificación, pero así está establecido hasta ahorita. Gracias. Ahora me quedó bien claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Bueno, agradecerles realmente en esta Hola, noche. Creo que ha sido una posibilidad. ¿Alguien va a decir algo? hola, sí, bueno, buenas noches. Eh, bueno, paz y bien para todos y todas. Agradecer de alguna manera a los hermanos acá presentes por la exposición, porque me parece, pues a mí, supremamente importante conocer un poco de la historia de la OFS y de la CUPRA, como para comprender esos hitos aquí también en Colombia. Quiero simplemente una pregunta que cuando el hermano Gregorio estaba haciendo el recorrido histórico y hablaba sobre que en esa elección canónica en algún momento se daba por los obispos, por el vicario, por derecho canónico, se me vino a la mente que pues también la orden franciscana, eh, la primera orden, perdón, Francisco le otorgó un cardenal protector en su momento, ¿no? Y esa figura, pues, de alguna manera ha pasado por toda la historia de la orden franciscana en la primera rama. Quisiera preguntar si la orden franciscana seglar en algún momento también tenía esta figura o nunca ha tenido esa figura de cardenal protector o de un obispo protector dentro de esa línea espiritual, ¿no? Hablando. Bueno, se da como la duda que se vino así a la cabeza. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. No, que yo recuerde, no, esa figura así como directa de cardenal protector, no sé, me da la impresión que no, porque siempre ha estado es hacia dirigida la protección, entre comillas, a los hermanos de la primera orden, que son los que pues encarnan ese carisma y nos lo comparten muy bien. Hay unos cardenales u obispos protectores, si no estoy mal, en el momento es con algunas ramas de la primera orden o de los frailes, por ejemplo, los renovados, ¿sí? Que tienen un prelado protector en Roma para todo el país o para todas las regiones del mundo donde están ellos eh, desarrollando su misión. Pero de la orden franciscana no sé, sinceramente no, pero es una pregunta interesante, ¿no? Gracias. Muy bien, se nos acabó nuestro tiempo. De darles las gracias a todos en esta noche por participar, especialmente a nuestros invitados que han compartido con nosotros. El tema aquí no se agota, ¿cierto?
Importante, uno, que vuelvan a la grabación, porque seguramente que hay cosas que quedaron ahí en el aire. Dos, tienen los contactos de ellos para poder conversar, para poder dialogar y seguir profundizando en los temas. Creo que sí, normalmente los espacios que tenemos aquí no nos dan para ampliar un poco más en estos temas, pero creo que quedaron las ganas y eso creo que es lo importante, es de preguntar, de seguir trabajando. Tenemos una tarea bien importante y es precisamente mostrar muchísimo a muchos laicos, a muchas personas que quieren hacer parte de la OFS y que de pronto no la conocen. Creo que es la oportunidad de que ustedes también reactiven y atiendan ese llamado que se ha hecho en esta noche por varios de ustedes, de que se conozca mucho más la OFS en Colombia. De verdad, felicitarlos por todo el trabajo que vienen realizando y animarlos a que sigan ahí en ese trabajo y dando la respuesta a Jesús que nos llama a seguirle, a Jesús que nos llama a llevar su palabra, a llevar su evangelio, así como lo hizo San Francisco. Francisco de Asís, que siguió a nuestro Señor Jesucristo, que dejó todo, lo abandonó todo para dejarse llenar de Dios y para dedicar su vida a los pobres, a los más necesitados. Que ojalá también nosotros sigamos ese ejemplo. En esa época, Francisco, a los leprosos, hoy hay muchas lepras diferentes en este mundo y creo que es importante que las atendamos nosotros con el mismo ánimo y con el mismo entusiasmo con el que les venimos haciendo. De verdad, felicitarlos. Les pido que me regalen su cámara para una fotografía. Felicitarlos ahí, entonces van unos globitos ahí para todos en esta noche y felicitarlos por todo ese trabajo tan hermoso que están haciendo, de verdad. Gracias, gracias. Creo que es un trabajo especial para la comunidad franciscana, para la provincia de la Santa Fe, pero especial para nuestro país. Creo que hay muchos retos, hay muchos retos. Piensen en los retos que hay frente a nuestro país. Nuestro país necesita de la oración, nuestro país necesita de la espiritualidad, nuestro país necesita de ese compromiso que ustedes vienen teniendo. Entonces, de verdad, felicitarlos y muchas gracias a nuestra ministra, la hermana Gloria, a Ligorio, a Fray Miguel Ángel, a Angélica y a todos los que han participado en esta noche. Entonces, ahora sí les voy a pedir, yo sé que pedirles una sonrisa a esta hora después de un día de mucho trabajo es muy difícil, pero les agradezco a la hora de una, dos, de dos, tres. Gracias, eso, por favor, muy bien la sonrisa. Solamente va el grupo 1, entonces por favor me regalan un momentico mientras vamos con el siguiente grupo, gracias. Tengan un poquito de paciencia, muy bien. Eso, grupo número, listo, ya, la sonrisa ya la tiene. 1, 2, 3, excelente. Vamos con el grupo número 4. Grupo número 4, por favor, todavía no se me vayan, no se me vayan. Perdón, grupo número 3. Esto sí ya hay muy pocas cámaras, pero hay buena sonrisa. Glorita, a ver la sonrisa de Glorita. 1, 2, 3, excelente, muy bien, gracias. Todavía nos falta un grupo. Y cerramos. Ahí, bueno, aquí sí no hay nada. Aquí están ya todos dormidos. Muy bien, muchísimas gracias a todos en esta noche. De verdad que ha sido un momento muy, muy especial. Felicitarlos a todos y a todas. Y bueno, recuerden que estamos siempre, nuestros grandes temas serán cerrados con un foro. A este foro pueden invitar a todo el mundo. El jueves sí solamente estarán ya únicamente nuestros estudiantes, pero recuerden que los foros siempre están todos cordialmente invitados a participar porque son espacios de profundización, son espacios para divulgar, son espacios para que nos conozcan, y entonces son espacios precisamente Bueno, como el de hoy que pudieron invitar a muchas personas. Muchísimas gracias. así bien. Fray Miguel Ángel, la Paz y bendición. bien, muchas gracias, feliz noche. Dios les Feliz bendiga. noche. Con todo Muchas gusto les voy gracias. a brindar la Feliz noche, Víctor Díaz de Cali. Dios les bendiga, paz y bien. de San Francisco de Asís para que tengamos un buen descanso. Que el Señor Y esté con acá de ustedes. Cartagena, Y con tu Miguel espíritu. Ángel. Con tu espíritu. Bendiciones. El Señor les bendiga y les guarde. Amén. Amén. Que el Señor les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Amén. Amén. Vuelva el Señor su rostro hacia ustedes y les conceda la paz. Amén. 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 La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Amén. Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz noche. Amén. Amén. Igual. Todos y Ay, todas. buena noche. Nidia, qué bien. maravilla verte. Amén. Lo mismo digo, gracias. Vamos a todos. Bueno, súper. Bueno, Feliz noche, feliz descanso. Feliz noche, feliz descanso. Mil Gracias, gracias a Fray. todos y Todos, bendecida gracias. noche. Aquí bien a Gracias. todos. Se viene y lleguen temprano a la casa. Gracias, Alfonso. Feliz noche, que descansen. Sandra, chao. Que llegues Chao, rápido a tu chao. casa. Así será. Ok. Chao. Bueno.
Así Bueno, bien, chao. pase bien. Sandrita, chao. Chao. Miguel. Ay.